Buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quisiera, en nuestra tercera clase, hablar sobre la educación con mirada global. Debo decirles que este video eh, es parte de una presentación que van a tener a disposición en su aula virtual y que habla precisamente, recupera las lecturas que hemos trabajado y un aspecto que considero esencial y que describe lo que son las audiencias en el ámbito de la comunicación y que nos va a permitir también entender de qué manera es importante relacionar el trabajo que hacemos desde el magisterio a lo que tiene que ver con los medios de comunicación como tal. Hemos hablado de redes sociales, sin embargo, los medios en general pues son espacios dentro de lo que significa el ámbito de los medios de comunicación y que guardan relación directamente con el espacio de la educación también. Debemos recordar, esto lo saben ustedes bien, que el magisterio se refiere a la autoridad docente de la Iglesia Católica a través del Papa y otros obispos y que tiene implicaciones en la educación y en la misión de las escuelas y universidades católicas, cada una en su ámbito. La atención se centra, pues bueno, en todos los documentos que encontramos, como las encíclicas, los documentos fundacionales, etcétera. Vale la pena recordar que trabajamos dos lecturas para la asignación que se entregó la semana pasada y que tienen que ver con educar hoy y mañana una pasión que se renueva, que la tenemos desde el año 2014, y hacia una plena presencia que aparece en este año, en el 2023, una reflexión pastoral sobre la interacción en las redes sociales. Entonces, educación, como veíamos en la primera clase, tiene que ver con la introducción a la realidad total, es decir, una realidad que habla de un significado mucho mayor del que en sí mismo e inmediatamente encierra. Todo en este sentido tiene un factor educativo. La palabra realidad tiene que ver con aquella meta que se traza a través del proceso educativo y que tiene que ver con el camino que realiza el ser humano. Educación tiene que ver directamente con el desarrollo del potencial de las estructuras del ser humano y el encuentro con su significado a través de la conexión con todas las estructuras que implica. De sus ensayos, he recibido 4, se replico algunos pensamientos que me parecen importantes. Fernando Tirro dice, por ejemplo, si bien el Papa Francisco nos había inicialmente exhortado en Fratelli Tutti a ser artesanos de la paz, en estas lecturas nos detalla que nuestra actividad artesanal como educadores debería ser la de verdaderos tejedores de comunión, en cualquier actividad que involucre la capacidad de transformar corazones y no solamente transmitir contenidos. Entonces, desde este punto de vista, Adaya Lid señala, no se puede promover el aprender repetitivamente, pues esto no ayuda ni favorece la participación positiva y activa de los estudiantes. Y Yuleima expone, es aquí donde relaciono el trabajo de la escuela y la universidad de tejer redes entre todos para ir acortando la brecha de separación. Este tejer redes creo que es esencial, la figura del artesano también es importante, la participación es uno de los aspectos también relevantes del proceso educativo. Sin embargo, en este tema del tejer redes, escuela y universidad, pues también de alguna manera se refleja o se debe reflejar en el uso de la tecnología para tejer esas redes. Y en lo que respecta al silencio, dice José Andrade, representa el generador de la escucha activa. En otras palabras, habilita al internauta, a la persona, a saber escuchar con libertad. Y este aspecto de la libertad también considero que es un elemento que no debemos olvidar, que es muy fácil dejar de lado porque la libertad siempre es un riesgo, la educación, dice Luigi Giussani, es un encuentro de libertades, sin embargo, no puede ser
digamos, por esto mismo no puede ser un elemento a relegar, sino a apreciar. No hacemos, dicen por allí, entre estos participantes, no hacemos publicidad, comunicamos vida. Entonces, desde este punto de vista, cuando hablamos del documento Educar Hoy Mañana, se señala claramente que hay una emergencia educativa y entonces son esas dificultades para establecer ciertas relaciones eh, que nos permitan construir entre todos el bien común. El proceso de globalización, en este sentido, dice el documento, en vez de favorecer la promoción del desarrollo de las personas y una mayor integración entre los pueblos, al contrario, parece que limita la libertad de los individuos y agudiza los contrastes entre los distintos modos de concebir la vida personal y colectiva. La escuela, entonces, y la Universidad Católica educan ante todo a través del contexto de la vida. El docente no enseña tanto por el contenido que transmite, sino por cómo ese contenido se vuelve vida y se hace llegar al estudiante. El clima de los estudiantes y los enseñantes crean en el ambiente que desarrollan las actividades de instrucción y aprendizaje. Todo esto para que recordemos algunos puntos claves de las lecturas. Por ejemplo, habría que señalar algunos elementos sobre la calidad que una escuela y una universidad tienen en sí mismas. Por ejemplo, repito, el respeto a la dignidad de cada persona, la riqueza de oportunidades que se ofrezca a los jóvenes para crecer y desarrollar todas esas capacidades de las cuales ya hemos hablado. La atención a los aspectos cognitivos, afectivos y otras competencias que son importantes, que cada alumno pueda desarrollar sus talentos en un clima, y aquí hay dos palabras que son también esenciales, la cooperación y la solidaridad, y la promoción de la investigación como compromiso riguroso para conocer la verdad que está en cada uno de los factores con los que nos encontramos en la realidad. Y hay un elemento, creo que es esencial dentro de la educación, que es el respeto a las ideas, por lo tanto, a las personas que tenemos delante y que desean confrontar su propia experiencia. Entonces, entre las principales responsabilidades entre los enseñantes, es acercar a los jóvenes, a las jóvenes generaciones, al conocimiento y a la comprensión de la realidad y su aplicación, de la aplicación de este conocimiento. La enseñanza y el aprendizaje entonces representan los dos términos de una relación que no es solo entre un objeto de estudio y una mente que aprende, sino entre personas. Cuando los estudiantes entonces tienen la oportunidad de experimentar que cuanto aprenden es importante para su vida y para la comunidad a la cual pertenece, entonces se genera una motivación distinta en ese aprendizaje y por lo tanto un resultado distinto de, de ese crecimiento personal. Educar entonces es actuar con esperanza, siempre con la mirada puesta en la confianza que se puede generar en que la educación es precisamente ese elemento para hacer que se desarrolle la persona y en el que la iglesia ha hecho hincapié permanentemente. Educar entonces no es una profesión solamente, es una actitud frente a el aprecio a las dimensiones de cada persona. Cuando hablamos entonces o tratamos de hacer coincidir las redes sociales, pues entonces también podemos encontrar que es una expresión de la cultura digital en la cual estamos inmersos. Una de las cuestiones urgentes que quedan por abordar es cómo podemos vivir nosotros en el mundo digital y considerarlo más que un enemigo, una oportunidad de crecimiento, por lo tanto, de educación, dentro del entretenimiento, dentro de lo que significa la transmisión de información, etcétera. En este sentido, el Papa Benedicto XVI en el 2009 escribió sobre las transformaciones en los modelos de comunicación y señaló que los medios
no solo deberían favorecer las conexiones entre las personas a nivel técnico, sino también animarlas a comprometerse en relaciones que promueven una cultura de respeto, diálogo y amistad. Este es un fragmento textual de lo que dice el Papa Benedicto o de lo que señaló el Papa Benedicto en el 2009 y que habla de esta necesaria conexión humana a través de las redes sociales. Y pues bueno, hay que tomar en cuenta que las redes sociales desempeñan un papel decisivo como foro en los que se configuran nuestros valores, nuestras creencias, lenguaje y supuestos de la vida cotidiana. Más adelante les enviaré un material que tiene que ver con las funciones de los medios de comunicación, entre las que se encuentran, por supuesto, los medios interactivos. Recordemos también que los medios interactivos, estas redes sociales, lo que favorecen es experiencias que anhelan también los usuarios de estas redes sociales. Es importante en este sentido también entender que nos encontramos en una realidad de brecha digital, es decir, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y el acceso a las tecnologías lamentablemente es cada vez menor en ciertos áreas de la población. Y esto pues lo vemos entre nosotros, se va la luz, se cae el internet y pues se hace mucho más complejo aprovechar todo el potencial que tiene el mundo digital. Hoy en día entonces no es posible hablar de las redes sociales también sin considerar su valor comercial, porque dependemos de empresas que responden técnicamente a las necesidades que tienen los públicos que se acercan a los medios digitales. Entonces, en una época en la que estamos cada vez más divididos, en que la persona se retira en su propia burbuja, en que las redes sociales se están convirtiendo en un camino que conduce a muchos a la indiferencia, pues tenemos que prender las alarmas, encender las alarmas. Estamos en un momento también de polarización y de extremismo. Como les decía, sin embargo, no solamente esta visión un poco pesimista, sino en la oportunidad que ofrecen las redes sociales y el mundo digital para tejer relaciones. Y es el mismo llamado que se hace a una educación cada vez más preocupada por el desarrollo de la persona. Y hay un tema también muy importante y es que nuestra presencia como cristianos no solamente difunde o debe permitir difundir información, sino que debe haber ese impulso por ofrecer ideas, enseñanzas, pensamientos, reflexiones espirituales que permitan entender la vida con un paso en ese avanzar hacia ese desarrollo de la persona del que hemos hablado y también con esa fidelidad a la tradición cristiana al que somos llamados hoy. Entonces, sí creo que hay que tratar de entender en esta relación educación-medios de comunicación en el que muchos de nosotros en esta asignatura estamos inmersos, que la realidad actual habla de una hiperestimulación sensorial, permanecemos siempre con la necesidad de experimentar nuevas relaciones y nuevas sensaciones a nivel de lo que las redes sociales y los medios digitales nos están ofreciendo, que sí existe una visión fragmentada de la realidad, nos cuesta ver el todo, estamos atentos a lo que determinados medios y determinados aspectos de la educación nos ofrece sin ver esa unidad de mundo y de vida. Hay una diferenciación también entre ese texto verbal e imagen, es decir, se diferencia entre la lectura de la palabra y la lectura de la imagen como que si fuesen completamente o se distanciaran completamente cuando en realidad pueden ser complementarios porque estimulan eh, diversos aspectos cognitivos y afectivos. Existen también las famosas experiencias mediatizadas en un país con tanta inseguridad como la nuestra.
conocer el mundo a través de los medios es una oportunidad, aunque evidentemente no es el contacto directo con la realidad. Y todo este mundo digital, todo este mundo de medios involucran la impaciencia. Los procesos educativos requieren momentos de sosiego para poder comprender y entender y leer. Sin embargo, estamos en un momento en el que la impaciencia nos gobierna. Nos hemos convertido entonces, en los más jóvenes lo podemos ver con mayor claridad, en prosumidores, es decir, productores y consumidores de contenido. Entonces, elaboramos nuestros podcasts o somos generadores de contenido en las redes sociales, este, sin embargo, consumimos también estos contenidos. Y el elemento que quisiera traerles hoy para reflexionar es lo que tiene que ver con las mediaciones eh, con respecto a los medios de comunicación. Las mediaciones son un conjunto de influencias que tienen o que se relacionan con los contenidos que observamos a través de los medios de comunicación. Entonces, también en la educación hay un conjunto de influencias importantes, y si entendemos que ver el contenido mediático es un proceso educativo también, pues hay que tomar en cuenta esas influencias. Entonces, estas influencias estructuran nuestra manera de entender los contenidos de los medios. No es lo mismo eh, ser parte de una familia cristiana que de otra religión, o tener una tendencia política u otra, o haber crecido en un ambiente u otro. Esto nos va a hacer ver los contenidos, por ejemplo, televisivos a través de lentes distintos, ¿no? Y hay un autor que se llama Guillermo Orozco, que trata precisamente este tema y que habla de que con el contacto con los contenidos mediáticos podemos hablar de un contacto de primer orden, en donde, digamos, la audiencia, el usuario de los medios digitales observan y decodifican los contenidos que están viendo, y un contacto de segundo orden en el que se recuerdan esos contenidos, por ejemplo, el contenido de una red social, el contenido televisivo, y se asocia con el contenido que previamente, o la experiencia que previamente tiene la persona con los temas que se tratan allí. Entonces, hay una comunidad en la que se adquiere información y significados, y otra comunidad, otro espacio en el que se realizan las interpretaciones. Asimismo, hay un segundo punto, y es que el entender, como decían en los ensayos anteriores, que las audiencias no son recipientes vacíos. Entonces, eh, es importante asumir de manera responsable a los medios como objetos de discusión y análisis, porque son maestros a gran escala. Quien se coloca frente a un micrófono, quien se coloca frente a una red social, quien publica, definitivamente tiene una función educadora, pero con unas dimensiones distintas a las del aula de clase. Y asimismo, otro elemento esencial es que eh, en el proceso que antecede y prosigue al hábito de estar en contacto con los contenidos mediáticos, la audiencia negocia el sentido de los mensajes, porque las experiencias son distintas. Aunque la realidad sea una, las percepciones van cambiando, y la industria sabe esto y la aprovecha a su favor. Hay que tomar en cuenta que nada en el proceso de transmisión de mensajes a través de los medios de comunicación es inocente. Siempre hay, que esto no quiere decir que sea bueno o malo, siempre hay una intención en el mensaje que se transmite. Y uno de los aspectos educativos en los medios de comunicación tiene que ver con precisamente que se encuentra, digamos, como intención, como fin último en esa transmisión de contenido. En este sentido, la alfabetización digital, y fíjense que se habla de alfabetización así como se hace con las letras, es el primer paso para la educación en los medios de comunicación. Los medios de comunicación y su función son parte de la exhortación permanente de la Iglesia a una educación
integral y global. Es una exigencia importante porque es el ser humano hoy el que está inmerso en este mundo digital. Entonces, veremos más adelante otro tipo, eh, digamos, de influencias, de otro tipo de realidades en lo que significa el magisterio, y voy a dejarles unas lecturas que considero importantes sobre cómo la educación ha sido tratada a través de eh, los aportes del Concilio Vaticano II y aspectos propiamente que se desprenden de ellos. Muchas gracias. Seguimos estudiando estos temas. Nos vemos.